Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren bien a pesar de las dificultades y de todo cuanto se pueda presentar, y estén gozando de la bendición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero en esta hora compartir con cada uno de ustedes un pasaje de la palabra del Señor, y vamos a mirar allí en el capítulo 3 del Evangelio de Jesucristo según San Juan, el versículo 16, que dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta reflexión le he dado un título, y es: ¿sabes lo mucho que Dios te ama? Qué importante pensar en esto. ¿Sabes lo mucho que Dios te ama? Y al nosotros hacer una reflexión sobre lo que Dios ha hecho, al pensar en esto, el hecho de que Dios, siendo el creador y Señor del universo, se haya hecho hombre y haya venido hasta la cruz del Calvario y haya entregado allí su propia vida para salvarnos, eso es una clara demostración de el gran amor que Dios siente por el pecador. Aquí parece que el escritor no encontraba una palabra más apropiada cómo definir la grandeza de ese amor de Dios, y entonces él tiene que decir: de tal manera amó Dios al mundo, o fue tan grande su amor para con el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pienso que si tuviéramos que comparar el amor de Dios, tendríamos que decir entonces que no hay nadie que nos ame como Dios nos ama. Probablemente hayan personas que se sientan muy amados, de pronto haya una mujer que se sienta muy amada por su esposo, o viceversa, una esposa que se sienta muy amada por su esposo, o un hijo que se sienta muy amado por sus padres, o un padre que se sienta muy amado por sus hijos, pero no hay amor más grande y nadie nos ha amado como Dios nos ama. Con razón dice la palabra del Señor allí en Juan, Evangelio de Jesucristo según San Juan, el capítulo 15 y el verso 13 y 14. El Señor nos dice claramente, Evangelio según San Juan, versos 13 y 14. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
amor y amistad. Él que más nos ama es Él, y Él es el mejor amigo que un hombre pueda encontrar en la faz de la tierra. Entonces, una clara demostración de cuánto Dios nos ama es porque siendo aún pecadores o siendo enemigos de Él por causa del pecado, Él vino hasta la cruz del Calvario a morir la peor de las muertes, porque la muerte de la cruz era para los perversos, para los hombres malos, los crueles, pero Él, por amor a nosotros, vino a morir nada más y nada menos que en la cruenta cruz del Calvario. Por eso dice la palabra del Señor, allí en el capítulo 5 de Romanos y el verso 8, Romanos 5, 8, o leamos el versículo 6 en adelante. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, los infieles. La palabra impío quiere decir infiel. Y Cristo cuando aún éramos débiles, y más que débiles, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, es posible que entre tanto alguien se disponga a dar su vida por un justo, por un amigo, por una persona que de pronto le haya brindado muchas satisfacciones o sea de su agrado. Pero morir por el enemigo, morir por un enemigo, eso solo lo hizo el Señor. La mayoría de las personas, o en su totalidad, podríamos decir, cuando tienen un enemigo, más bien quieren como deshacerse de él, buscan más bien cómo deshacerse de él, pero en el caso de nuestro Dios no fue así. Él murió aún por sus enemigos. Por eso dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero en el caso del Señor, mire lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo fue que Cristo murió por nosotros? Cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos, cuando éramos infieles. Vino y entregó su vida en la cruz del Calvario, de tal manera que es una gran demostración de lo grande y profundo e inmenso que es el amor de Dios para con el pecador. Mirando también la palabra del Señor, dice la Biblia en el capítulo 2 de Filipenses capítulo 2, allí nos muestra también la inmensidad y lo profundo que es este amor de nuestro Dios. Capítulo 2 y el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, Dios, el eterno Dios, el alto y sublime, al vernos perdidos sin esperanza, Él vino, Él dijo, yo mismo iré
y le salvaré. Y precisamente vino, se hizo hombre y entregó su propia vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque Él no entregó a otro, no fue una segunda persona que vino a morir, fue el mismo Dios que se hizo hombre, y a esa posición de hombre la Biblia lo llama el Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios es su propio cuerpo, y ese cuerpo fue el que Él entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una clara demostración del amor de Dios. Aquí la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros respondiendo a ese amor? Porque, entre otras palabras, Él vino y entregó su vida, pero ahora a nosotros nos corresponde también entregarle a Él nuestra vida. Ahora a nosotros también nos corresponde aprender a amarlo a Él, porque la palabra de Dios dice que Él ama a los que lo aman y lo hallan los que tempranos lo buscan. Allí en el Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué bueno nosotros poder responder a ese amor de Dios. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios? Aprendiendo a amarlo a Él. ¿Y cómo es que lo amamos? Obedeciéndole a Él. Porque la forma de nosotros demostrar que amamos a Dios no es simplemente con de labios, sino demostramos que amamos a Dios cuando le obedecemos. Miremos lo que dice la palabra de Dios allí en el capítulo 14 de Juan y el verso 21. Juan 14, 21, dice así la palabra del Señor, hablando de cómo responder o cómo es que demostramos que amamos a nuestro Dios. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí hay que entender en todo este juego de palabras, Cristo, que es el Hijo, también es el Padre, pero que amar al Hijo es amar al Padre, amar al Padre es amar al Hijo, recibir al Hijo es recibir al Padre. Cuando amamos a Dios, entonces Él también nos ama a nosotros. Y la palabra del Señor nos muestra que amar a Dios es una gran bendición. Y cuando aprendemos a amar a Dios, entonces vamos a disfrutar de esa gran bendición que Dios tiene para los que le aman. Dice Romanos 8 y el verso 28, dice que, leámoslo aquí, Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El amor a Dios trae bendición. El amor a Dios hace que cuando lo aprendamos a amar, aún lo que uno mira como imposible, Dios lo hace posible. La palabra de Dios dice que cuando los caminos del hombre son agradables ante los ojos de Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que uno mira como una derrota, cuando uno ha aprendido a amar a Dios, Dios, eso que uno mira como una derrota, lo convierte en bendición. Lo que uno mira como un fracaso, eso Dios lo convierte en bendición. Así que es una bendición que nosotros podamos aprender a amar a Dios, porque eso va a hacer que Él nos ame también a nosotros. Qué importante es amar a Dios y sentirnos amados por Él. ¿Y cuándo nos sentimos amados por Dios? Cuando guardamos su palabra en nuestros corazones. Yo le invito, hermano, siga amando a Dios, siga, aproveche el tiempo para seguir amando más y más a su Dios. Nosotros hoy le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo cree usted que ama a Dios? Sencillo, sencillo. Amar a Dios es guardar su palabra en nuestro corazón. Y ya para terminar aquí, quiero citar lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, y el verso 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Leamos el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, mire esto, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La forma clara y verídica de que nosotros realmente amamos a Dios es cuando guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra. De esa manera lo estamos amando, y el que ama a Dios será amado por Dios. Así que si queremos que Él nos ame, aprendamos a amarlo, porque el amor de Dios también es recíproco. Yo lo amo a Él y Él me ama a mí, y qué importante gozar y saber que alguien tan especial como Él nos ama. Guardémonos, hermanos, cuidémonos cada día, y el que ha de venir vendrá, y también es una bendición que nos encuentre a Él amándolo como Él enseña a través de sus palabras. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga rica y poderosamente.